Y comunidad sinergética, bienvenidos a un programa súper especial el día de hoy con un compañero de toda la vida, nuestro portero titular, mi querido amigo José Ramón Martínez. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido a tu programa. Muchas gracias. Estoy muy contento porque sé que tienes miles de actividades. Muchas gracias por tu tiempo. No, hombre, muchas gracias. Y pues quiero preguntarte, ¿qué recuerdas de la época en donde tú eras nuestro portero, en donde parabas penales y en donde nos dabas tranquilidad? Y que todavía tenemos una placa ahí en el CUM que recuerda esa época. ¿De qué te acuerdas? Híjole, pues es que fueron muchas etapas, fue una evolución, yo lo llamaría, porque justo veníamos de participar como cualquier escuela, ¿no? Jugábamos en las ligas, en esta famosa liga interclubes, ¿no? De donde jugaban todas las Sí, escuelas. claro. Pero la realidad es que nuestra generación siempre destacó. Sí. Yo el otro día me estaba acordando, hubo un partido en el que íbamos ganando 26-0, ¿no? No, Y yo le pedí a nuestro entrenador, Martín Bantalral, le dije, yo tiro, un tiro libre ya en el último minuto, yo lo tiro, tíralo. Agarro la bola, la pongo, una seguridad, ¿no? Es un chavo de 8 o 9 años, agarra la bola, la pone fuera del área, ¡pum! Gol en el ángulo, 27-0, se acabó el partido. O sea, siempre fuimos una generación muy destacada. Como muy aguerrida y sobrepreparada, ¿no? Y había fútbol, o sea, jugaban, Sí, sí había. o sea, y éramos cuates que jugábamos fútbol todo el día, ¿no? Llegabas a la café y te pones a jugar fútbol. Sí, es cierto. Y entonces, cuando llegamos a cuarto de prepa, que yo es una generación arriba que tú, Sí. cuando llegamos a cuarto de prepa, el coach José Luis Arce, que en aquella época era, creo que director de Fuerzas Básicas de Pumas, dentro del argot futbolístico, pues se arma una liga que se llamaba Liga Nuevos Valores. Ujú. Y esa liga incluía a todos los equipos de fuerzas básicas de los equipos profesionales, ¿no? Y el coach mete al CUM, una escuela, en esa liga. Ok, y este tema es súper interesante porque la mayoría de los que he entrevistado pensábamos que fue Cope y tú nos estás diciendo que en principio No, sí. fue Arce, Fue Arce. que tiene sentido porque él estaba en Pumas. Fue Arce. ¿Por qué es relevante esto? Porque ahí nos meten a esta liga y tú recuerdas en el CUM había 2 selecciones. Ujú. Había, no sé, estaban los que entramos chavos a la prepa de 15 años, pero había otros que a lo mejor ya tenían 18 en ese año, ¿no? Y entonces tú tenías que entrar a la selección chica, pero estaba conformada por cuates de quinto y cuarto de prepa. Sí, que en ese entonces hay una diferencia sustancial de cuerpo, de fuerza, hay una de diferencia muy velocidad. grande y literal, o sea, yo en cuarto de prepa entré a esa selección, o sea, de hecho hay una broma ahí entre mi grupo de amigos, todos futboleros, que los que entramos a esa selección éramos realmente los buenos, ¿no? Y todos los que quedaron fuera, porque quedaron fuera cuates muy buenos, Sí, pero, o sea, por ejemplo, un muy amigo mío, que jugaba de contención, pues sí, pero gánale a Joe Trigos, ¿no? sí, era Que difícil. era buenísimo. Sí, ¿no? de O acuerdo. sea, había siempre un cuate mejor arriba de ti, ¿no? Y entonces esa selección, pues el coach seleccionó a 20, 18, entre 74 y 75, y los 75 que entramos eran los menos, Poquititos. ¿no? Y Joe Trigos también está en la placa, ¿no? Sí, claro, Ujú. sí, claro. Y entonces de ahí, empezamos a jugar y la realidad es que nos empezaron a dar unas palizas de terror. Ujú. De terror. Éramos, de entrada, habíamos menos de la mitad de 75 jugando en una liga de nuevos valores de equipos profesionales contra 74, ¿no? Entonces, ese año en particular, no nos fue nada bien. El coach Arce se desesperaba, pero una de las claves fue que seguimos entrenando, y esto hablando de cuestiones que tú, que luego haces entrevistas empresariales y todo eso, Ujú. seguimos haciendo las cosas igual Ok, cuando teníamos que hacerlas diferente. qué importante y qué buena lección porque... ¿Y quién se dio cuenta de eso? Cuando al final de ese año el coach Arce sale del CUM Sí, y Roberto Cope, que estuvo toda la vida, Roberto Cope fue mi entrenador desde segundo de primaria. fíjate. Él entrenaba segundo de primaria y el último año de la primaria y la secundaria. Solo ese año estuvo con nuestra generación, luego entró Jorge y Martín Baltonrá, y Cope se quedó en la secundaria.
Y cuando sale el coach Arce, Cope entran en la última parte del año a ser nuestro entrenador, como para, pues, porque el coach Esa Arce transición. fue una transición. Y eso yo Cope- obviamente no lo vivíamos porque estábamos Tú nosotros estabas en la secundaria, en exacto, Popo, en por otro esto plantel. no lo viviste. Hubo ahí un cambio. Entra Cope y ahí sí, Cope lo primero que hizo fue, a ver, eso de entrenar 2 veces a la semana y todo eso, no hay manera. Estás jugando contra lo mejor. Entonces, Hay que entrenar diario. nos puso a entrenar diario. ¿Te acuerdas? Entrenábamos lunes físico. Lunes era físico, Martes era medio con balón, pero mucha táctica técnica. El miércoles también entrenábamos, el jueves entrenábamos y el sábado era partido. Y si no teníamos partido, a correr en los viveros o Sí, o a en Xochitlalpan, ¿no? Y entonces, Cope fue precisamente el que dijo, no, o sea, no podemos entrenar 2 veces a la semana. Y pretender ganar un torneo contra los mejores, ¿no? No, espérate. Y además los entrenadores del otro equipo eran exfutbolistas profesionales. Sí, claro. Que no te paraban un 4-3-3 y ahí tóquenla. No. O sea, eran cosas tácticas. O sea, era otro nivel. Y afortunadamente Cope, no sé si sepas esto, Cope llevaba una relación desde hace muchos años muy, muy profunda con Miguel Marín. Sí, claro. ¿Ok? Entonces, Con el Gato Marín, el ajá. papá de Max. Cuando yo estaba, de Max, de Alex, cuando yo estaba en segundo de primaria, los primeros entrenamientos que yo tuve de portero fue con Miguel Marín. Me encanta esa historia. O sea, porque además Miguel Marín es leyenda. O sea, Miguel Marín me agarraba, mira, tú tienes que salir, me agarraba así. Sí, porque era grande. Ajá, y entonces te enseñaba, o sea, mucha técnica de portero, ¿no? O sea, yo todo ese año, mucho fue con Miguel Marín. Obviamente luego, Oye, quiero pararte aquí, porque quiero que desempaques un poco el tema de cómo es que tú encuentras esa posición de portero, porque cuando eres chico, normalmente la gente dice, no, yo no quiero ser portero porque es el más aburrido, ¿no? Pero tú siempre fuiste portero, o sea, como que tú no te das cuenta de eso. Esa anécdota es buenísima. Échala. Primero de primaria. Instituto México Primaria. Al fin de año nos dicen, es que se va a formar la selección, vayan y hagan la prueba. No sé si tú recuerdas. Éramos generaciones de 600 alumnos. Sí, claro. Era una locura. Y se iban a probar. Pero 600 por grado. Por grado. Claro. Sí, o sea. Pero para jugar en el equipo de fútbol, se metían a probarse como 300 chavos. Claro, y quedábamos 18 nada más en el equipo. Sí, porque el fútbol era el rey. Era el rey y el que jugaba en la selección era así como éramos, como los del high school de la playa, así del fútbol americano. Sí. Así éramos, ¿no? La verdad. Totalmente, ¿No? Bastante payasos también. Éramos, ya no. Sí, ya. Y entonces empiezan las pruebas y te hacían prueba de velocidad, prueba de... Sí, era como mini profesional el tema. No, cañón. Y yo me acuerdo en esas pruebas, en los últimos partidos que se hacían las pruebas, yo estaba de medio central o de defensa central, porque yo jugaba así en primero de primaria. Ok. En mi equipo del salón, porque todavía no jugabas en la selección, ¿no? Sí. Todavía ni había equipo de la selección. Pero ya estaban preparándose para el siguiente año. Y en eso yo me acuerdo que nos metían goles. Y yo, de niño, yo dije, yo paro, quítate. Quité al portero. ¿Pero porque era muy malo? Porque era malísimo, estaban metiendo goles, ¿no? O sea, nos estaban metiendo goles. Pepe siendo Pepe, quítate. Quítate, ¿no? Sí, claro. Quítate, yo paro. Y en eso mi papá, y eso yo me acuerdo que ya nos puso una línea así, de los que quedamos seleccionados, ¿no? Y en eso, mi papá, ya hablan a los papás, oigan, sus hijos quedaron seleccionados, no sé qué. Y mi papá recuerda que de repente se le acerca a Cope y dice, su hijo va a necesitar una sudadera diferente. ¿Por? Porque quedó de portero. Y mi papá, pues si mi hijo juega de medio. Dice, no, quedó de portero. ¿Por? Pues porque él agarró y se puso de portero. Pues quedó de portero. Ok. Okay. Fue un poco fortuito. Así fue como me hice portero, la verdad. Porque yo siempre, o sea, digo, estás hablando de segundo de primaria. Yo estaba en primero, éramos muy chicos, pero siempre recuerdo a Pepe de portero. Siempre fuiste del portero y siempre fuiste titular y... Siempre me tocó. Y entonces te entrena Marini. Y luego yo aprendí la cosa de portería ahí con Miguel Marín, con Cope. Cope también. Cope fue portero también. Entonces él se fijaba mucho en la técnica de los porteros. Y nos hacía entrenamiento especial de porteros siempre. Sí. Desde la primaria, ¿no? Sí, también estaba Mike, Sí, porque Marín, o sea,
digo, yo creo que en mi generación hubo muy buenos porteros siempre, la verdad. Sí. Cuando yo entro al CUM, pues sí, logro entrar de portero suplente. Estaba Héctor Valle, que era mucho más alto que yo, muy buen portero, ¿no? Y pues yo era el suplente, la neta, ¿no? O sea, yo iba a calentar banca. Y aquí también creo que vale la pena mencionar este tema de tú no eres particularmente alto y tampoco eras en ese entonces, pero siempre fuiste el titular. Entonces, ¿cómo lograbas suplir este tema de falta de estatura? Porque hoy el portero ideal creo que mide 2 metros. Sí, no manches. Pero ya es otro fútbol, es otro planeta. Pero en ese entonces, ¿cómo lograste sobreponerte a eso? Porque, por ejemplo, le ganaste la portería a Rafa Fuentes, que también era más alto, ¿no? Rafa Fuentes era mucho más alto, pero Rafa también, o sea, lo que fue Rafa y Valle, que eran muy buenos porteros, tuvieron luego ya también que ya no se quedaron en el CUM y ya no quisieron también, de lo que yo creo, ya con Cope luego tenían fricciones y entonces no entraban a la selección, Rafa se fue a la rondalla, o sea, como que no quisieron seguir ese camino no sé si fue por eso, o sea, como que tuvieron sus cosas y salieron y entonces pues, cuando no queda nadie o bueno, ya no quedan ellos, pues quedé yo, ¿no? Claro. Y la parte de la altura y de toda esa la seguridad, pues es algo que se trabaja, o sea, no. A mí en tercera de secundaria me metieron un gol súper malo en un campeón de campeones, por arriba, que ni siquiera fue por no brincar, o sea, fue porque quise hacerle así y se me metió la bola por el medio, o sea, el típico, o sea, el portero es la posición. Sí, que no permite errores. No te meten error. Un error es gol, así de sencillo. Sí. Entonces, pues alguna vez también de ese error me acuerdo perfecto, ¿no? En secundaria. En secundaria, en la primaria me acuerdo perfecto un gol de tiro libre que me metieron por arriba en la final de la Comafin, Sí, imagínate. de Toluca del año 84, creo que fue. Ahora imagínate esto, porque me parece súper valioso lo que compartes de un error es gol. Me imagino, porque además eres un empresario y has estado en empresas transnacionales llevando el tema comercial. ¿Cómo has traspolado este tema de ser portero a tu vida? Tú eres el que estabas al último cuidando la portería y entendiendo que cualquier error es gol. Cuéntanos. Fíjate que eso es muy importante. ¿Te acuerdas que la posición en particular de portero, como me enseñó a jugar Cope, tú le tienes que hablar a todo mundo? Sí. Tú tienes que ubicar a todos. O sea, tú eras medio y hasta a ti te gritaba. Sí, totalmente. O sea, a Valencia le gritaba, o sea, que estaba hasta adelante. Sí, de acuerdo. O sea, y es una confianza que vas desarrollando. Eres como el guía, porque además tienes todo el panorama. Todo el panorama y Roger, a la derecha tienes, ¿no? Uno que venga entrando. Sí. Entonces, fíjate, esa forma en la que me enseñaron a ser portero, de liderar, de guiar, de hablar, orientar. Sí, orientar, creo que es la palabra. ¿No? Eso, cuando lo pasas a una empresa, que asumes algo. Yo fui muy joven director de empresas grandes, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues también a lo mejor, no sé, digo, así que qué buena confianza que me daban los señores que tenían ahí, ¿verdad? Pero era mucho eso. Sabían que yo lideraba, que al equipo lo tienes, es igual. Que también es un tema de comunicación, ¿no? Es comunicación, es empatía, pero también tienes que saber guiar. O sea, un buen líder, un buen jefe, tienes que hacer muchas cosas con el ejemplo, enseñarle a la gente. Muchas veces en las empresas en las que trabajé me decían que yo parecía profesor, ¿no? Sí, Porque claro. tenía 5 minutos para enseñarles cómo se hacían las cosas, qué es lo que se tenían que hacer y por qué se tenían que hacer. Y eso me encanta porque evidentemente yo creo que el mejor líder es a través del ejemplo. Y pues si quieres que la gente barra bien, pues tienes que saber, va a ver, ¿no? Sí. Sí, y eso es lo que luego enseñarle. Algunas me platicaban cuates, no, es que este cuate de mi jefe, no sabe hacer nada. No, pues sí, el jefe duraba un año, ¿no? Ya obviamente, claro, los de abajo se daban cuenta que el jefe no tenía la menor idea, Sí. ¿no? Y entonces, mucho de esa posición de portero, de orientar, de guiar, de
de ubicar dónde te tienes que poner. Hablando en términos de cancha, pero fíjate cómo se puede traspolar a No, términos totalmente. de la vida, ¿no? O sea, dónde debes de estar parado, dónde debes de ir, a dónde debes de posicionarte, cómo debes de afrontar ciertas cosas. No es lo mismo que te barras con los tacos por delante en el área, a que cuides cómo hacerlo, ¿me explico? O sea, Sí, sí, esa aproximación también al problema y a la circunstancia. me cachaste. Sí, sí, sí. ¿Cómo vas a enfrentar los problemas, no? Y también Y cómo gritarle a tu equipo, porque el portero, como está en constante comunicación, también es un termómetro, digamos que del estado de ánimo, ¿no? Porque hay muchos porteros que se enojan fíjate que a y mí que le gritan sí, pues sí, fuerte, ¿no? gritabas fuerte porque a veces no te pelaban o no hacían caso, ¿no? Sí, sí. Y a veces tienes un sentido de urgencia, ¿no? Ahí en la cancha. Están hablando de... Sí, pero también me acuerdo que de repente subías a rematar centros y a tirar, ¿no? Eso. Yo siempre también jugué bien con las piernas, ¿no? Sí, sí, O claro. sea, siempre jugué También de bien con las repente te piernas. ponían de delantero, ¿no? Delantero, sí. Sí, que ahí el coach Arce una vez que me vio jugando contra Pumas en el seminario menor, cuando ya íbamos en sexto. En sexto ya fue más relajada la cosa, la verdad. Le decía, eres lo más malo que he visto en mi vida. Mejor regrésate a la portería. Bueno, porque además aquí viene el tema de esta dualidad, porque hay porteros que nunca salen. Sí, ¿no? Y el tener la capacidad de también de atreverte, ahora que estamos en tiempos de inteligencia artificial, que tú también tienes una empresa de inteligencia artificial y donde tienes que probar cosas diferentes, también lo mencionabas hace poco, y es atreverse a hacer algo distinto, atreverse a salir a la cancha y a ser observado y criticado, porque a fin de cuentas, solamente así puedes hacer cosas distintas. En aquella época, ¿te acuerdas que estaba Campos, ¿no? Sí, claro, Jorge Campos era delantero y jugaba como líbero y todo eso. Nosotros nos enseñamos, a mí en particular, nos enseñamos a jugar como líbero. Pero acuérdate, Samir Regueiro me la tiraba atrás y salíamos jugando desde el portero. Sí. Y cualquier cosa, sabían que me la podían tirar atrás y la agarraba y salíamos jugando sin problema. Sí, qué ¿no? tiempos. La verdad es que me encanta tenerte aquí en este programa y escuchar porque recordar es vivir. Y me gustaría que nos compartieras cuándo te diste cuenta que el fútbol era más que fútbol y que sigues jugando fútbol, que el fútbol ha sido parte fundamental de tu vida eh, y que yo creo que en tus equipos has impreso y has dejado esta huella también de algo que te dejó el fútbol, que es ese algo importante que te sigue dejando el fútbol. Lo más, yo creo que es esas, y justo en el querer ganar, el saber que puedes, ¿no? Porque si hubo algo que pasó ahí, es que sabes que puedes hacer lo que quieras. Nada más que para lograrlo, tienes que entrenar, tienes que capacitarte, o estudiar, o aprender otras cosas en particular, ¿no? O Me sea, encanta eso. quieres ser, mira, una vez un amigo mío, excelente jugador de fútbol, lo convocaron a la selección nacional sub-17. Que también jugamos contra esa selección, pero También creo que jugamos, contra la nosotros nos tocó 21, jugar ¿no? contra la... Lo que nos pasaba a nosotros es que nos tocó jugar contra la sub-21, nos tocó jugar contra la sub-17 de partidos de preparación, pero Pero estás hablando de selección nacional. a nosotros nosotros siempre, yo, por lo menos mi edad, siempre estuve en medio. Sí. Nunca, a ver, no de que yo me quisiera sentir que me hubieran considerado, ¿va? Pero yo siempre estaba en los, siempre procuraban llevar a los más grandes, ¿no? A menos que fueras un crack, ¿no? Procuraban siempre llevar a los más grandes. Entonces digo, nunca nos tocó. Pero este amigo en particular, él me decía, es que yo era tan bueno porque yo diario, toda la tarde desde que llegaba a la escuela, jugaba con mi balón de fútbol. Yo tenía un patio chiquito y jugaba y me tiraba bolas a la pared, luego me autotiraba centros, me rebotaba, yo jugaba que empataba, yo metía goles y era una práctica, hablando de las 10,000 horas, ¿no? Si no practicas, si no entrenas de cierta manera, ¿no? No vas a lograrlo, hoy, vamos, ni Messi, ¿no? Messi también tuvo todo un proceso para llegar a ser lo que es, ¿no? Entonces, el fútbol, el tenis, el deporte que me digas, o incluso la vida que me digas, me ha tocado ver también a nivel empresarial, empresarios que les va muy bien, pero luego no tienen la capacidad ni las tablas para afrontar lo que están enfrentando en ese momento. Y truenan como. Eso me encanta porque lo que acabas de explorar es esta situación de autoconfianza
y de un proceso, porque no es lo mismo tú que viviste jugar en la calle La Cáscara que en un torneo, eh, digamos que local, que en un nacional, que contra una selección nacional. A mí me tocó jugar con los 74, con los más altos, más arriba que yo, Ujú. el torneo selectivo para selección nacional cuando jugábamos en ese, no sé si tú recuerdas, ustedes no fueron porque eran más chicos. Sí, éramos un año. Pero nos tocó en el grupo contra el Necaxa, contra el Veracruz, contra el Guadalajara y nosotros jugando en las canchas del Necaxa. Y las otras sedes eran Pumas, Cruz Azul y América. Y en ese torneo se buscaba sacar, o sea, visorías, era un torneo sub-17. Yo tenía 16. Qué interesante. Bueno, vamos a quedarnos con este segmento y vamos a seguir al segundo segmento. Te agradezco muchísimo. Creo que el partido sigue, no necesariamente en la cancha, y creo que lo que has compartido es algo súper valioso. Así que nos vemos en el segundo segmento. Muchas gracias, Pepe. Gracias, mi rey.